Cuando la vida nos enfrenta a la partida de un hijo o una hija, varios, eh, llegamos y nos preguntamos, ¿y ahora quién soy? Previo a la muerte de nuestros hijos o hijas, sabíamos quiénes éramos, qué estábamos haciendo aquí, para dónde nos dirigíamos, cuál era nuestro rol, nuestro papel en la vida. Y parece que cuando estos chicos o chicas dejan de latir su corazón, ese algo que era como una especie de pergamino que sostenía nuestra vida, se rompe, se quema y ya no sabemos quiénes somos. Esto en el mundo serio le llaman una crisis de identidad, no sabemos quiénes somos. Y en la diversidad de personas que he conocido después de la muerte de mi hijo, Manrique, he identificado eso. No saben, se ven en un espejo, no se reconocen, ya no saben qué están haciendo aquí. Pueden ser padres de otros hijos y aún no saben quiénes son. Hay que agarrar un pergamino en limpio y volver a escribir. Soy quién soy. Y hoy nos preguntamos eso en Abrazos. Hoy nos preguntamos quiénes somos después de la muerte de un hijo. ¿Somos el papá o la mamá del hijo que ha muerto? ¿O somos alguien más? Para ello, hemos invitado dos compañeros que forman parte activa ahora de Abrazos de Esperanza y se los agradezco de corazón que me dijeran sí a grabar este podcast. Los dos están en México y bueno, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Manri, muy bien, gracias. Pues muy contento de estar aquí nuevamente. Agradecido por la invitación y pues con el gusto de compartir. Bienvenido, Omar. Humberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manri? Muy buenas tardes. Pues bastante bien. Mira, con muchas ganas de participar contigo mediante este podcast. Gracias, Humberto, por decirnos que sí. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes que ya tenemos ya varias horas de estar conversando, de estarnos riendo y de estar hablando de forma diferente, cosa que no la hago, aunque Omar me la ha pedido. Pero bueno, compañeros, quisiera preguntarles primero, bueno, que me cuenten un poco tu hijo Humberto, tu hijo Omar, que me le cuenten a las personas que recién los conocen. Pero pasamos por ahí y que me digan, bueno, ¿sintieron este algo de que después de que sus hijos partieran y ahora quién soy? ¿Se veían en un espejo, se reconocían? Sí, no, ¿cómo los vivieron, Omar? Sí, cómo no, muchas gracias Manri. Bueno, los que no me conocen, soy Omar, papá de Paulo, acá de México. Y eh, Paulito trascendió a los 14 años. Bueno, que iba a cumplir 14, 29 de septiembre. Él trasciende por una enfermedad y se le detecta leucemia como 2 semanas antes, pero se le ingresó al hospital 40 días antes. Eh, inclusive él ingresa al hospital en agosto, nosotros desde enero más o menos, él empezó con problemas. Y bueno, a grandes rasgos, esta es pues, la historia eh, que lo llevó a su muerte, ¿no? Voy a contar un poquito más, Manri, porque pues, supongo que mucha gente no nos ha visto. Entonces, Paulito empezó con problemas como de tos, como de neumonía, y pues empezamos a buscar con nuestro médico que lo veía siempre, y él nos manda con un cardiólogo, y empiezan a encontrar este tipo de, como de cosas raras, ¿no? Y diagnósticos que no les gustaba. Entonces, eso fue como en diciembre. Para febrero nosotros ingresamos con Paulo a o sea, de emergencia, ¿no? Por una neumonía. Y pues como era justo en la época del bicho, la que estaba más fuerte, eh, pues pensábamos que era eso, ¿no? Y cuando llegamos a una carpita de estas que se ponían, nos dice, bueno, primero fuimos con el cardiólogo y el cardiólogo ve los resultados y estaba impactado con la placa y dice, esto está muy mal, váyanse, pero ya con el neumólogo. Entonces nos manda de emergencia y nos vamos de super emergencia con el neumólogo a la carpita esta que les digo, porque era la plena época. Y, y cuando entramos ahí, pues le hacen unas pruebas y regresa el neumólogo y me dice, Omar, ojalá fuera el bicho, ¿no? Y dice, la verdad es que lo que estoy viendo es una cuestión muy seria. Me decía, los eosinófilos de tu hijo, para que te des una idea, lo normal es que estén en 5,000. Si tienes un bichito algo, pues están en 10,000. Tu hijo trae 45,000. Y pues fue que nos fuimos para atrás y obviamente me lo dice
enfrente de Paulo y Paulo estaba muy asustado, muy friqueado. Y pues me acuerdo que yo me agacho y lo abrazo y le digo, flaco, tú vas a estar bien. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que tú estés bien. Y ya a partir de ahí, pues comienza toda la historia, ¿no? Del proceso, porque ya de ahí, pues entra el hematólogo, lo empiezan a revisar y nos dicen que un diagnóstico que era una hiperosinofilia, que era una enfermedad como sacarte la lotería, una en un millón. Y nos decían, sabemos qué es, aparece y no sabemos cómo desaparece, ¿no? O sea, el chiste es que hay que tratar los síntomas y cuidar que todo vaya fluyendo. Y así nos fuimos, entonces con esa confianza empiezan a tratar a Paulo, esto fue en febrero, y vas, cada mes íbamos a revisión con un neumólogo, cardiólogo, eh, con el hematólogo, y cada mes iba mejorando, mejorando, mejorando. Todo iba en ascenso, hasta que una vez un poquito antes de, bueno, fue agosto, antes de agosto, como en julio, detectaron que se habían subido otra vez los eosinófilos, o sea, de los 45,000 que llegamos ya habían bajado como a 16,000. Y pues nosotros ya dijimos, no, pues ya en unos meses esto ya se acabó, ¿no? Y de repente en una de las revisiones, bueno, de hecho nos mandan a hablar de laboratorio y nos dicen pues que habían subido muchísimo, ¿no? O sea, si habíamos llegado al hospital con 45, creo que habían subido a 80 y tantos, no me acuerdo, algo así, ¿para qué te miento? Pero pues muy grave, ¿no? Entonces fuimos con el hematólogo y nos dice pues que no sabía qué estaba pasando, él también estaba con cara de asustado, pero me acuerdo que es un tipo que Pablo lo amaba, y el doctor nunca nos quería asustar, era como que nos cuidaba mucho con esta parte, entonces no, todo va a estar bien, vamos a cambiar medicamento, y le empiezan a dar una quimio tomada, y de ahí ya viene como el proceso pues más delicado, un 19 de agosto, bueno, él pasa 2 semanas en casa, como empieza como con tos, empieza como con neumonía, y pues tenía que empezar a usar oxígeno y pues ya llegó un punto en el que después de 2 semanas teníamos los tanquesotes de oxígeno ahí en el cuarto, ¿no? Ya no era uno, tenemos que tener dos grandes y pues el doctor nos decía que no lo lleváramos porque pues para no contaminarlo, ¿no? Dice, es más peligroso que esté aquí a que esté en su casa. Entonces, en un momento, él se nos empieza a poner tan mal que lo llevamos de emergencia, lo internamos y pues ahí empezó el proceso este que les platico de 40 días, que estuvo internado, que no sabían qué hacer, no sabían qué era. Y en ese, para ya no hacerlo más largo, a los 20 días, más o menos, le detectan la leucemia. Y pues Pablo, 20 días después, bueno, empiezan los tratamientos, quimioterapia en terapia intensiva y pues hay un brote de bicho en terapia intensiva y pues es como la estocada final, ¿no? Ya de ahí ya no se levantó y el 29 de septiembre del 21, Paulo fue el día que murió. Pues ya de ahí obviamente pues empieza esta crisis existencial, ¿no? De la que hablaba ahorita Manri, ¿no? Que pues no sabíamos para dónde. O sea, y hablo en lo personal, inclusive, no sé si ya lo he platicado, pero pues yo sí me tomé como un mes de decir, no sé, que me voy a quedar en casa. Gracias a Dios tuve la oportunidad por mi profesión, pues de no ir a trabajar y como de la empatía y la comprensión de toda la gente pues para los que trabajaba, del grupo de trabajo, fue como, tómate el tiempo que necesites, el tiempo que necesites. Y yo regresé por necesidad, o sea, porque decían, no, me voy a volver loco en la casa, mejor, o sea, quiero regresar a trabajar, ¿no? Pero fue como de a poco y fue cuando lo decidí, ¿no? O sea, no tuve como pues esa obligación de hacerlo, ¿no? Fue de a poco que fui retomando las actividades, pero definitivamente, pues sí, sí entré como en esta crisis de no saber cómo seguir, si tenía sentido seguir, qué iba a hacer, ¿no? Inclusive me acuerdo que cuando estábamos en el hospital yo decía, pues Dios, es que, o sea, si lo salvas me voy a dedicar a ti, solo voy a cantar para ti. Me acuerdo que trataba de hacer estos convenios, ¿no? Como si Dios hiciera este tipo de contratos. Y, y, y pues cuando no pasa yo decía, pero pues qué onda, o sea, yo te había dicho que me iba a dedicar a ti, ¿por qué no me cumpliste, no? Decía yo. Y,
Y no sé, hoy, hace rato platicamos de algunas cosas, man. Yo escucho mucho a Pablo en mi mente y a veces me río mucho, escucho sus carcajadas y así de, papá, no hubieras aguantado, ¿no? Y creo que así es. Creo que a mí me encanta lo que hago. Soy músico de profesión y de corazón, creo. Me encanta toda la música y me encanta tocar todos los géneros. Entonces hoy lo sigo haciendo y lo disfruto muchísimo, muchísimo. Después de esa crisis que sí fue realmente seguir en esto, a mí la música me dio esa sanación y esa fue mi terapia, fue mi terapia. Bueno, aparte de muchas que he tomado, pero sí fue parte de. Y ya no sé si me Seguir. desvío del tema. No, 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 está bien. Creo que cada quien es lo que es, que cree que es, ¿verdad? Y en la mañana tuvimos otra conversación, hablábamos del testigo, que es el espíritu, y ese sí sabe, y ese es el que está conectado con nuestros hijos, pero ese es otro podcast. Humberto, ¿y ahora quién eras? Cabe esa pregunta en vos. Mira, Manri, muy buenas tardes a todos. Precisamente también para estar en el mismo contexto con Omar, les platico brevemente quién era mi hija. Yo soy Humberto, soy papá de Itzel. Itzel trascendió a la edad de casi 25 años, muy jovencita, y también falleció por una enfermedad que se llama cetoacidosis metabólica, que es una contaminación de la sangre. Y todo, triste y lamentablemente, fue por un medicamento mal suministrado sin los debidos cuidados. Que pues en algún momento dado su ginecóloga le suministró. Y pues bueno, no tratamos nosotros de encontrar culpables ni encontrar pretextos y justificaciones para su doctora. Ahora sabemos que ella trascendió porque pues, había llegado su momento. Mi hija duró 12 años 12 días, perdón, 12 días en un hospital. eh, Cursaba diarrea y vómito prácticamente todo el día. Entonces, cuando lograron estabilizarla, pues estuvo a punto de salir del hospital. Estuvieron a punto tenía prealta inclusive. Se le aparece otra complicación, se le subieron los electrolitos a causa del potasio, no tenía movimiento en sus miembros. Entonces, se regresó nuevamente a terapia intensiva hasta que no la estabilizaron nuevamente. Volvió a estar nuevamente en prealta y cuando otra vez, la última vez que estaba en prealta, comenzaron a ver que tenía una bacteria y pues triste y lamentablemente fue una bacteria adquirida en el hospital. Es una bacteria que le produjo sepsis. La bacteria era Klebsiella y pues es tipo de bacteria muy resistente a cualquier medicamento. Entonces, mi hija fallece el 18 de mayo del 2018. O sea, el 18 está muy presente también para nosotros, como veíamos hace rato que las matemáticas no son coincidencias, por algo están ahí. Entonces, cuando ella falleció, ¿qué sentí yo? Primero sientes que se te derrumba el mundo, esa es la verdad, se te cae el mundo, no sabes quién eres, no tienes un concepto de el problema en el que acabas de entrar, del shock que tienes, o sea, es tan fuerte que no sabes cómo digerir el golpe que te acaba de dar la vida. Comienzas a ver que la vida no tiene sentido, como decía hace rato Omar, pero sabes que algo te dice que tienes que seguir adelante. Y ese algo pues era mi esposa y mi hijo. Yo los veía derrumbarse y decía yo no me puedo derrumbar. Si yo me caigo, ellos se caen. ¿Por qué? Porque es tu formación que traes desde muchas generaciones atrás, ¿no? Y que te dicen, tú no debes de llorar, tienes que esperarte, tienes que estar tranquilo. Y yo, por ejemplo, nosotros cada año tratábamos de disfrutar la vida e ir de vacaciones a alguna parte. Pues para nosotros, o para mí más bien, a partir de ese momento dejó de tener existencia ese tipo de cosas o placeres, si gustan llamarle así.
dejó de llamarme la atención. Duré muchos años, y años fue literal, que dejé de escuchar música. Cuando a mi hija le encantaba la música, ella y yo éramos amantes de la música, cantábamos mucho en las fiestas, nos gustaba cantar, ella todo el tiempo andaba cante, 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 todo el tiempo. A partir de que ella trasciende, dejó de tener importancia eso. Y no le ves una expectativa de vida. Es más, ni siquiera dices, bueno, el próximo mes voy a hacer esto, lo otro, aquello. ¿Por qué? Porque no tiene sentido para ti en ese momento la vida. Sientes que todo se te derrumbó, que todo se acabó, que ya no tiene ningún sentido para ti la vida en ese momento. A pesar de que nunca tuve pensamientos suicidas, pero no veías expectativa. Decías, por ejemplo, cuando tenemos una vida normal, decimos, bueno, la próxima semana me voy a comprar una camisa, ¿no? O voy a ir a comer a tal parte, a tal restaurante. Pero cuando te sucede algo así, sientes que se te acaba absolutamente todo. Y duré bastante tiempo así. Yo empecé nuevamente a encontrar el sentido de la vida hasta hace unos cuantos, 2, 3 años para acá. Cuando comienzo nuevamente a decir, bueno, pues hay que darle un tributo a lo que dejó mi hija, ¿no? Y ese tributo, como a ella le encantaba cantar, pues ahora nuevamente vuelvo a cantar, vuelvo a escuchar música. La música que a ella le gustaba, nuevamente la vuelvo a escuchar. Te comentaba hace rato que cuando tenemos los momentos de esas, de crisis, esos bajones que le llamamos nosotros, de repente te aparece por ahí alguna melodía que ella cantaba o la que le gustaba a alguna de sus artistas favoritas, y casi casi te está diciendo, hey, hey, ella me decía Papiringo, hey, Papiringo, aquí estoy, levántate, levántate, escúchame, estoy en esta forma, tienes que escuchar y tienes que levantar. Pero sí, ahora entiendo que ella tenía que trascender, era su ciclo, había terminado, y ahora entiendo la vida de otra forma. Ahora amo más la vida y amo más quererla porque cada día que estoy vivo yo, la tengo más en mi corazón, vive más presente en mí. Es paradójico cómo podemos hablar de momentos que para algunos de nosotros duran años en tan poco tiempo de forma tan, diría resumida, ¿verdad? Años de comer cable se resumen en unos minutos, Y en que por minutos. supuesto es un barniz. Y en el caso mío, Manry muere en un accidente de tránsito, a diferencia de ustedes que estuvieron, o sea, tuvieron eventualmente la esperanza de estar en un servicio médico. Manry no llegó a un servicio médico, ni siquiera al inicial. Manry muere en instantes después del accidente. Y bueno, la vida se me quebró en ese mismo momento. Eh, Me percato, él está muriendo, me despido de él. Le, o sea, no sé cómo hice esto, pero yo el último acto del padre que fui fue despedirle y decirle que fuera donde tenía que ir, que lo hiciera bien, que fuera feliz, que nosotros estaríamos bien. Ese nosotros estaríamos bien se convirtió en una promesa, marcó y marca parte del camino, pero eh, volviendo a ver atrás, yo sí identifico completamente perdido, no sabía quién era después de ese día. No sabía completamente, no sabía qué estaba haciendo aquí, tenía, o sea, completamente destruida mi vida y bueno, el primer día creía que ya no, o sea, que no iba a pasar de ahí, pero sí, se iba derrumbando más el edificio que había construido en mi vida hasta hasta que se detuvo en el sentido de encontrar algún tipo de luz que empezara a reflejar algo de mi interior, porque es de ahí donde salen las cosas, ¿verdad? No sale del exterior, o sea, buscamos afuera. Buscamos en la validación, ¿verdad? Nos juntamos con eventualmente otros que han vivido esto e intentamos validar lo mal que estamos, el increíble golpe que hemos recibido. Validamos cómo, o sea, cómo es esto, ¿verdad? O sea, ¿en qué estoy? En qué lugar estoy? ¿Cómo puede ser? No quiero estar aquí. Esa es otra, ¿verdad? Ese ser que, que ya no soy, quiero volver a ser. Yo quiero volver a ser aquel que fui.
Yo quiero mi vida de vuelta. Todo eso tiene que ver con la crisis de identidad. Ujú. Ya no sé quién soy y es como el péndulo, ¿verdad? El péndulo está muy contento viajando, ¿verdad? En el momento que se detiene es aquella incertidumbre para dónde vamos y después empieza otro viaje. Bueno, es una forma para decir algo muy, o sea, de forma muy simple, algo muy complejo. Y me reconozco como un ser en construcción. Ya luego me enteré de todas estas cosas. Previo a la muerte de Manry no lo sabía. No era importante. Y me gustó que introdujeras esa palabra importante porque define muy bien el propósito y sentido. Todo aquello que sentimos importante es propósito. Yes. Todo aquello que sentimos importante es esperanza. Y todo aquello que no lo sentimos importante, quizá es que no lo veamos bien o quizá es que formalmente no lo es. Y de ahí viene algo que es muy importante que plantea la crisis, que es el cambio. ¿Verdad? La profundidad de cada uno de nosotros que vivan y van a vivir, o sea, estoy hablando para la gente del futuro, esto será tan diversa como personas hay que la vida los mete en una crisis tan grande como es la pérdida de uno o varios hijos. Con esto quiero decir que, bueno, ya escucharon a Humberto, ya escucharon a Omar, a mí, y los dos llegamos a tres puntos diferentes. Pero lo que sí sabíamos era que íbamos en caída libre. En mi caso, la caída libre duró años, sin saber quién era, y como a tientas viajaba. No Así sabía es. para qué, nada era importante, hasta que a través de estar en un grupo me empecé a dar cuenta que tenderle la mano a alguien sentía que estaba haciendo algo por él y por mí. Eso empezó a dar luz, ¿verdad? También tiene que ver con la forma de ser de Manry, porque él en vida fue un chico increíblemente solidario de estar jalando, llevando a los chicos que la gente no los apreciaba en una primera instancia y él era el que los incorporaba a los grupos. Era un chiquillo muy buena gente. Y si he de definir a Manry en pocas palabras es eso, buena gente. Y me parece que eso está en cada uno de los chicos que he conocido a través de todo lo que he hecho. Son gente buena, que no son perfectos, pero son gente y fueron gente buena. El caso es de que, y la crisis la vivimos nosotros, ¿verdad? No importa si fue después de 40 días o de unos minutos, ¿verdad? Y quizá lo más importante de esa crisis es, ¿y cómo volvemos a darnos cuenta quiénes somos? ¿Qué es lo que debemos de hacer para darnos cuenta? En ese edificio que se derrumbó, nos decidimos agarrar, tratar de buscar bloque a bloque para volverlo a poner en un lugar que creamos que es más o menos el que es, o nos decidimos renacer y creamos otro edificio de nuestra vida. ¿Cómo lo ven ustedes, compañeros? Cada uno lleva diferentes momentos históricos en este camino. Eh, ¿Qué es necesario para volver a buscar ese camino que vamos a llamar identidad? Soy, ¿quién soy? ¿Cómo se hace eso, Mar? Híjole. Oh, buena pregunta. Yo creo que al principio, Manri, no somos conscientes. O sea, yo creo que escuchaba un podcast donde hablaba Coco y decía, es que al principio no vivimos, sobrevivimos. Y creo que así es, ¿no? O sea, estamos sobreviviendo, estamos en un estado límbico. Para mí es eso, ¿no? Es, híjole, si respiraba mejor, ¿no? Así de sencillo. O sea, creo que al principio no tienes ganas ni de comer, no te sabe la comida, Así te es. culpas de comer. Yo Ujú. recuerdo que yo no me podía tomar una coquita chiquita porque a Pablo le fascina, perdón, no sé si se dicen marcas, pero le encantaban el refresco de cola y era así como, yo decía, no puedo, ¿cómo lo voy a hacer si a él le gustaba tanto y ya no puede disfrutar de esto? Entonces duele respirar, se oye muy romántico, pero es algo real, o sea, no quieres porque dices, si él ya no puede, ¿por qué yo sí? Te culpas. Es un proceso bien difícil, ¿no? Bien doloroso, pero también te das cuenta que quieres seguir adelante, ¿no? Ahorita decía Humberto, pues por los demás que están, ¿no? O sea, por tu familia, eh, pero hoy sé que también es por uno mismo, ¿no? Creo que uno también lo hace por uno y principalmente porque te das cuenta que
pues en el caso de nosotros también como papás, pues somos pilares de familia y es como, lo decía bien clarito, si me derrumbo, se derrumba, ¿no? Y es este compromiso que traemos cargando a lo mejor de manera cultural, no lo sé, pero sí sé que es una fuerza, pues lo dice Víctor Frankl, ¿no? De esa fuerza indómita del espíritu, no sabemos de dónde sale, que, que nos, que nos lleva pues justo a sacar esas fuerzas de donde sea y empezamos a hacer cosas, ¿no? En mi caso empecé a salir, ¿no? Cuando fueron los novenarios de Paulo, yo salía de la casa, decía, ¿a dónde voy? Y corría a la iglesia a hablar con el padre, ¿no? Y a decirle, explíqueme, deme, pues usted es el que sabe, ¿no? Yo decía, pues si estudió teología y estudió, de algo tiene que saber. Y de verdad encontré una respuesta tan bonita, pero tan bonita. Yo fui encontrando así respuestas como de a poquito. Y hoy sé que era Pablo que me llevaba de la mano a encontrar esas respuestas, ¿no? Me ponía a las personas indicadas para que me dijeran cosas que sabía que, yo así lo creo hoy, ¿no? Que sabía que me iban a hacer bien. Primero fue ese padre, después fue un tanatólogo, después fue una conferencia, después fue un libro que encontré en una librería. eh, y así fue. Y lo que más me marcó, Manri y Humberto, fue que al mes de que Paulo falleció, recibí una llamada, no sé si esto se los he contado, pero recibí la llamada del papá del compañero que estuvo con Paulo en terapia intensiva, y pues me decía que su hijo acababa de fallecer, que qué había hecho yo y cómo le había hecho yo, pero él se refería a los trámites, porque ellos no eran de aquí, él se refería a los trámites pues para sacar a su hijo, porque pues al final había sido la misma causa, también él había entrado por leucemia, todo fue muy similar, entonces quería que lo ayudara con eso. Y lo primero que yo pensé de verdad fue ir a abrazarlo, fue ir a ese encuentro con ese papá y darle ese abrazo, ¿no? Ni siquiera era. Hoy ya después de un camino recorrido, pues uno busca la sonrisa del papá o sacarlos de esos estados o decirles que pueden vivir. En ese momento yo no conocía nada de esto. O sea, al mes yo lo único que quería era abrazarlo y decirle, te entiendo, sé por lo que estás pasando, pero yo llevo 30 días y no me he muerto. Y si yo pude estar 30 días, tú vas a poder, ¿no? Entonces, eso, cuando yo fui, me acuerdo que ese día en la noche fui al hospital, les llevé de cenar y me pongo a platicar con él, el papá se rompe en llanto conmigo y nos abrazamos, nos dimos un abrazo y, pues yo también estaba llorando y llorando. Y me acuerdo que ese día cuando regresé a mi casa, yo decía, o sea, fue como encontrar un sentido de vida. Para mí esto no es una casualidad, ¿no? O sea, y yo dije, flaco, si para esto te fuiste, de verdad, sí, o sea, tal vez mi misión sea estar con otros papás, dije, adelante. O sea, si puedo hacer algo. Así lo pensé en ese momento y me regresé como, de verdad, según yo iba a ayudar al papá, pero el que regresó más aliviado fui yo. Y ahí fue algo mágico. O sea, ese primer encuentro encontré esa conexión con Paulo. O sea, encontré una conexión directa con él. No sé cómo explicarlo. Y, y después seguí en contacto con ese papá, pero ya de ahí a la siguiente semana voy a una convención, bueno, una plática donde era una plática del duelo, donde me llego al primer grupo de padres donde empiezo a conocer otros papás, ¿no? Entonces ahí inició como un camino donde le fui encontrando un sentido diferente, donde fui encontrando un sentido literal, un sentido. Eh, Creo que me fui conectando conmigo, empecé a sentirme mejor, empecé a sentir que ayudaba a alguien, ¿no? Les digo, yo creo que cuando conocemos un papá y tú tienes un día más que ese papá, pues para mí eso era pues algo mágico, porque uno piensa que, lo decíamos ahorita, lo primero que piensas es que no lo vas a lograr, que no vas a poder seguir, inclusive hasta que te vas a morir, ¿no? Yo muchas veces pensé que el dolor me iba a matar, que en alguna crisis iba a quedar. Yo decía, aquí me va a dar un infarto, o sea, el dolor es tanto que ahí voy a quedar. Y eso se siente así, ¿verdad? Se siente así, pero pues no es, porque de hecho podría decir yo que hubiera sido una gran forma de irme bien muerto después de muerto de Manri. Después eh, había conocido a un chico poco antes, éramos conocidos nada más, llegué a una oficina y él le estaba contando a una persona que era más amigo de él, que su hija había amanecido muerta en la cuna.
y bueno, contaba, relataba todo aquel despelote que llevaba por dentro y que llegaba donde los clientes y lloraba y su vida era un desastre total. Manry no había muerto. Eh, y bueno, yo en silencio no hallaba cómo moverme, no dije nada. El otro compañero que sí éramos muy amigos me dijo, quédate. Me tiré todo el cuento. Después de ahí, o sea, inmediatamente oí oyendo a Ricardo, que es como se llama esta persona. Yo pensaba, si a mí me llega a suceder algo así, si un hijo mío llega a morir, yo me muero en el mismo instante. Bueno, muerto Manry, recuerdo a Ricardo, lloré por Ricardo, lloré por mí, lloré por Manry y me enojaba que no estuviera muerto. O sea, ¿cómo puede ser que Manry esté muerto y yo no? ¿Cómo puede ser que yo esté vivo? Vamos a ver, cuando estamos hablando de identidad tiene que ver con esto. O sea, estoy tan vacío que no me importa vivir. Y esa es la profundidad de esa crisis de identidad. No me importa. Por eso decía y subrayaba la palabra importa. Eso no significa que no nos va a importar, ¿verdad? O sea, vamos a ver. No significa que en el futuro no va a ser importante la vida, pero en ese instante no lo era. Humberto hacía la analogía de un edificio que se derrumbaba, ¿no? Para algunos, digamos, la reconstrucción es posible, para otros no. ¿Y cómo lo viviste vos? Eh, Mira, Manri, Omar, les comento brevemente. Cuando trasciende Itzelita, cuando trasciende mi hija Itzel, pues me sentí así como todos nos sentimos en un momento, ¿no? Perdidos en un túnel en el cual no le encuentras sentido a la vida por nada. Ves cómo tu familia está pues muy triste, con el dolor, ese dolor tan patente, tan latente que está ahí, que sientes que te duele hasta los huesos, y tú dices, no, yo me aguanto, yo no me permito caer, pero al final de cuentas, este proceso de duelo para mí duró 3 años, 4 años aproximadamente. Y no porque no esté en duelo todavía, yo creo que todavía estamos en duelo todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pero cuando comienzas tú a reconstruir, como dices tú, es cuando ves el dolor y el sufrimiento de personas que están pasando por lo mismo que tú. Les comento un caso. Eh, Tenemos unos muy queridos amigos ahora, que tienen igual muchas similitudes matemáticas nuevamente por ahí, donde su niña fallece de un infarto, un infarto, y fallece un 18 también, un día 18 de octubre. Mi hija falleció el 18 de mayo. Entonces, su hermano menor, igual, la misma similitud, mi hija era mayor, mi hijo es el menor, ella era la mayor, fallece ella, y su hijo, el menor, estaba estudiando, también idéntico a nuestro caso. Entonces, fuimos al sepelio y veo yo a nuestro muy querido amigo, el papá de esta niña, pero lo veo como yo, con esta cara, como estaba yo al principio, exactamente, sin reflejar emociones, sin expresar aquello que trae uno por dentro. La mamá, igual que mi esposa, deshecha por dentro totalmente. Y es cuando dices, híjole, ¿de qué forma podemos nosotros, mi esposa y yo, de qué forma podemos ayudar a aquellos que están en la misma situación que nosotros? Es cuando los invitamos al Congreso de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Congreso de San Cristóbal. Y yo creí que él no iba a ir por su trabajo, porque se seguía resistiendo, porque él era el fuerte, nuevamente el fuerte de la familia. Entonces
sí nos aceptó la invitación y nos fuimos juntos a San Cristóbal. Entonces, cuando comienzas a ver que puedes tú influir en gente que está pasando por lo mismo que tú pasaste, dices, caray, creo que mi vida comienza a reconstruirse como dices tú. Comienzas a tener un sentido adicional a tu vida. Y si dices, yo quiero seguir ayudando a otros que pasaron, que están pasando por lo mismo que yo, es cuando dices, creo que estoy modificando mi forma de ser, estoy modificando, ¿sí? Ese sentido de vida que tenemos. Y es cuando le dices a estas personas que entiendes y estás precisamente en sus zapatos. ¿Por qué? Porque tú ya lo sentiste, ya lo viviste, ya te dolió, ya sufriste. Y cuando ves que sí, efectivamente te hacen caso y no se dejan caer, o por lo menos se caen, pero se levantan como tú los vas llevando, es cuando dices, tiene sentido la vida, tiene sentido el que podamos nosotros nuevamente tratar de reconstruirlos a ellos también, porque pues por dentro está uno deshecho, ¿no? Para mí es eso, Manri. Ok, se me surge la duda porque, bueno, previo a, les decía que hemos tenido una larga reunión y nos decíamos que la vida nos va preparando, nos va llevando hacia un determinado destino, ¿verdad? Y ese destino desemboca otras cientos de posibilidades porque pudimos haber tomado cualquier otro camino, pero lo previo vivido marcó, ¿no? Eh, bueno, creo que para los tres el previo camino marcó en sus diferentes dimensiones y formas. Eh, Se me surge la duda para quien no siente que el ayudar a otros que están sufriendo, como lo dice claramente Víctor Frank en su libro, que si alguien lo quiere leer, eventualmente le diga algo, que es Un hombre en busca de sentido, que para mí es un libro muy árido de leer, pero para quien quiera metérsele, eventualmente encuentra algo. El caso es de que, vamos a ver, lo que dice es ayudar a quien está sufriendo lo mismo. No todos hacen eso, no todos encuentran ahí eso. Ustedes han conocido otras personas que han estado metidas en esto. Yo voy a citar solo uno que para mí marcó la diferencia en el camino, que se llama Edwin, papá de Belén. Belén es gemela de otra niña, idéntica, y cuando los conozco, Belén había muerto y la otra niña estaba ahí, idéntica, idéntica, exacta. Yo vi aquello y explotó nuevamente por dentro toda mi comprensión, ¿verdad? Yo en ese momento no sabía decirlo como lo voy a decir. Dios se supera en todas las posibilidades, ¿verdad? Bueno, el caso es de que oigo a Edwin hablar de su forma de relacionarse con su niña, de María Belén, de una forma tan amorosamente cariñosa a través de lo que él hacía, porque él desde ya de aquel entonces estaba dedicada al cambio climático. Y entonces todo lo que hacía él sentía que se lo estaba proyectando a la vida, al mundo, a la humanidad. Y a través de esa acción que sigue haciéndola, eh, veía fluir el amor de su hija. Y eso lo explicó de una forma que a mí lo que me marcó fue, yo quiero tener esa diferente forma de relacionarme con Manri. Eso fue un punto de inflexión en mi camino. No sabía cómo era. Y tengo que confesar que no solo ha sido ayudando a padres y a madres que han estado, o sea, que la vida los ha metido en esto. He hecho otras cosas. Algunas han tenido tiempos límites, o sea, es decir, he iniciado y he terminado. Este, por ejemplo, pues está en progreso. Y ahora, hace un rato les decía que todo está en progreso, es decir, un día puede terminar. Ya no cumple, eventualmente lo heredo, lo que sea. Pero se los planteo porque sé que han conocido otras personas, han estado cerca de otros procesos. Bueno, ¿qué otras cosas han visto? Yo podría citar gente que ha hecho fundaciones, etcétera, cosas que me han parecido maravillosamente extraordinarias, pero no tienen que ver con personas que son padres y madres. ¿Qué han oído ustedes de eso? Y eso me referiría a la mayoría, porque la minoría es la que se queda ayudando a los grupos, si ustedes lo saben. Bueno,
¿qué han oído? Y esto para dar pistas a quien está volviendo a ver y dice, sí, la verdad es que ahí yo no me encuentro. ¿Qué han oído? Omar, Sí, claro. Pues he visto muchas cosas, Manri. Ahora sí que en los grupos vemos de todo, ¿no? Me ha tocado casos pues de mamás que se han dedicado a ayudar en lugares sociales, ¿no? A dar comidas, a llevar alimentos, como esta labor social. También me ha tocado ver casos pues de mamás que se han enfocado a su familia, literal, o sea, al servicio en la familia, ¿no? A intentar como brindar este amor eh, que, que pues que queda de nuestros hijos. No se trata ayer lo platicaba con un papá, no se trata de dar todo al hijo que quedó, ¿no? Sino darlo en general. Entonces, yo creo que a veces en pequeñas cosas también se puede hacer mucho, ¿no? O sea, el intentar ser mejor en casa, ¿no? Yo creo que para eso es un lograzo. O sea, se puede decir muy simple, pero yo creo que a veces es mucho. Hay gente que ha escrito libros, me ha tocado conocer, pues, sobre todo luego en los congresos, ¿no? Gente que ha hecho fundaciones, a lo mejor por el tipo de muerte que tuvieron sus hijos, pues se enfocan como, no sé, me ha tocado ver mamás, por ejemplo, como que se enfocan en la desaparición de los hijos, ¿no? Como para ayuda a este tipo de situaciones. O me ha tocado ver gente que apoya fundaciones con leucemia, ¿no? Este, como Alas de Ángel, me ha tocado ver ese ejemplo. Eh, no sé, o sea, creo que cada quien va haciendo lo que le va vibrando, lo que le va resonando y con lo que siente que encuentra esta conexión pues no sé, en tu caso con Manri, en mi caso con Pablo, cada quien va encontrando esta forma, ¿no? Y, y te digo, a veces, yo creo que a veces hasta lo más simple es lo más complicado, claro. pero, pues no sé, o sea, el chiste es justamente eso, ¿no? Encontrar ese sentido y encontrar algo que nos haga encontrar el sabor a la vida. Eso es lo que Volver, yo. volvernos a enamorar de la vida. Exacto. Volvernos a enamorar de la vida, es correcto. Humberto, ¿qué has visto por ahí? Mira, lo que hemos visto nosotros, mi esposa y yo, es de que, bueno, nos hemos dedicado prácticamente a apoyar a gente que lo requiere. Eh, por las relaciones que tenemos, mucha gente se nos acerca porque pues saben el proceso que nosotros vivimos. Y por ejemplo, mi esposa es muy dada a recomendar, ¿sí? No aconsejar, recomendar lo que es la terapia ocupacional. Y nos gusta mucho platicar con la gente que atraviesa por esos procesos. Y creo que da resultado poco a poco porque tú vas viendo que hay gente que tiene procesos de duelo, no necesariamente por la pérdida de un hijo, por la pérdida del papá, de la mamá, del abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que el que podamos extender como una red todo esto, yo creo que es magnífico porque te puede ir dando una idea de cómo puedes ir ayudando a hacer que trascienda tu hijo, ¿no? Porque realmente todo es en memoria de tu nena que ha trascendido. El recomendar algo que a mí me fascina mucho, el recomendar que le hagan los famosos ositos, ¿sí? Eso para mí es genial. Cuando se lo ofrecieron a mi esposa, mandamos a hacer un osito para cada uno de los miembros de su familia y de mi familia. Entonces, para nosotros fue algo muy significativo porque sabíamos que esas prendas que utilizó mi nena en algún momento, a mi nena le fascinaban estas cosas que se colocan las jóvenes que se llaman pashminas. Mi nena tenía infinidad de esas prendas, ¿eh? Entonces, el que hayamos mandado a hacer algunas prendas de ese tipo para nosotros fue muy significativo porque sabemos que a quien se las dimos, pues es gente que desea y que está cuidando esas prendas al momento, ¿no? Y hasta el día de hoy. Entonces, eso de la terapia ocupacional para mí es muy importante porque, como decimos, la cabecita, la loca de la casa trabaja estando en casa.
Ujú. trabaja, trabaja, trabaja en ideas que no necesariamente son muy buenas y cuando, bueno, pues a mí me pasó, ¿no? Cuando me estaba somatizando. Entonces, el mantener ocupada a la gente, pues es algo muy bueno porque le ayuda no a olvidar, pero sí a mantenerse entretenido con ese tipo de actividades, ¿no? Y bueno, hemos visto, como decía este Omar, en muchas asociaciones que se dedican a eso, el que lleven comida a los familiares de los enfermos, que den pequeñas pláticas. No necesariamente necesitas un mega auditorio para dar una palabra de consuelo y aliento, ¿no? Cuando ya pasaste por este proceso, tus palabras son totalmente diferentes a cuando no has vivido ese proceso de duelo. Ya sabes cómo conectarte, cómo expresarte, qué palabra le puedes decir a alguien que tiene un problema de ese tipo. Yo creo que eso es bueno, que podamos ir dando palabras de aliento y consuelo a quienes más lo necesitan, ¿no? A los dos les pregunto, ¿hay que tener ya eso para poderlo entregar o hay que esperar a acumularlo para poderlo entregar? Lo voy a volver a preguntar. Es decir, ¿puedes entregar lo que tenés o puedes entregar inclusive lo que no tenés? Omar, Si quieres, perdón. Humberto, dilo. yo contesto si quieres eso. Fíjate que cuando estaba yo en pleno proceso, donde todavía me resistía a la idea de que mi nena había trascendido, no sabía yo cómo expresar las palabras con la gente que se me acercaba, ¿no? Inclusive había a gente a la que le daba uno la vuelta, ¿no? Había gente que yo prefería o no asistir a alguna reunión o dar la vuelta y no encontrarme a la gente. Ahora, después de todo este proceso, yo entiendo una cosa. Tú puedes dar lo que tienes. Te decía de estas pláticas, pequeñas pláticas o pequeños diálogos con algunas personas que tienen un proceso de duelo. Ahora sabes qué palabras utilizar exactamente. Y yo siempre he dicho, por lo menos yo así lo pienso, así lo creo, que no puedes dar lo que no tienes. O sea, si tú no estás en un proceso de duelo o no has pasado por un duelo, no puedes dar algo a alguien que esté en ese proceso. No puedes encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque no hay una empatía total por esas personas. Entonces yo creo que puedes dar aquello que tienes. Lo que no tienes, pues, a veces nos podemos quedar en querer y hasta ahí quedarnos nada más. Buenas intenciones. En buenas intenciones, exactamente. Creo que Omar ya nos decía algo de eso, ¿verdad? Él no sabía que podía entregar, pero entregó en eso que nos relató de esta persona. Pero Ujú. ahora sentado ahí, Omar, ¿cómo lo ves? O sea, en tu minería de tu espíritu, hay algo de esto que acabo de decir, es decir, hay que ser algo para poderlo dar. Híjole, ¿me puede repetir la pregunta, profe? Bueno, es que lo que estoy diciendo tiene que ver con la identidad. Es que Sí. la identidad no eventualmente no le sabemos decir el nombre, pero seguimos siendo, porque en lo fundamental seguimos siendo. La esencia no murió. El que se está destrozando es el ego, ¿verdad? Y eso que hiciste al final fue tu esencia que sabía que tenía que hacer. Por eso, Sí, o sea, perdón, es que es muy común oír a las personas en los grupos, y esto porque en abrazos nos oyen muchísima gente, muchísima más que no están en grupos. Y retomo eso que he escuchado en los grupos, ¿verdad? Que la gente dice, ¿cómo voy a estar dando algo que no tengo? yo, Bueno, fíjate, yo creo que lo entiendo de esta manera, Manri, a ver si no me equivoco. Porque también he escuchado que muchos papás dicen, es que yo no puedo ayudar a alguien si yo no estoy bien. O hasta que esté bien, puedo ayudar. Entonces a eso vengo, a que cuando esté bien. Y resulta que es al revés. Conforme tú empieces a ayudar, vas a empezar a estar bien. Pero, o sea, sí, es algo, es una paradoja, ¿no? claro. Entonces ¿y por qué? Bueno, Renacer lo dice de esta manera, los grupos dicen que es dejar de verte a ti, dejar de verte el ombligo, ¿no? Dejar de concentrarte en el yo, en el mí mismo, para empezar a ayudar a lo que está enfrente.
suena muy loco y de hecho una mamá me decía el otro día, Omar, pues es que yo no tengo ganas de ayudar a los papás. Así me decía. Y me dice, no me nace, no quiero. Y le digo, bueno, pues no le dije nada, me quedé pensando y yo dije, pues también es válido, ¿no? Cada uno puede decidir qué hacer o no hacer y también, pues si no lo sientes por algo, ¿no? Más bien hay que revisar qué es lo que hace que no quieras o que no tengas ganas de ayudar a los demás. Pero lo que yo sí sé es que si yo voy al gimnasio y el coach me dice que haga tantas series y yo le digo, no, ¿sabes qué? Pues yo prefiero ver la tele y quiero que viendo la tele tener músculos, pues no lo voy a hacer, ¿no? O sea, para mí hoy lo entiendo de esa manera. Yo tengo que copiar a las personas que veo que están bien y todas las que hoy puedo ver que están bien me han dicho que ha sido gracias al servicio, gracias a estar trabajando con más papás. Entonces, pues la receta está escrita, si tal vez yo quiero inventar otra, ¿no? Pero pues a lo mejor no me va a salir igual de esponjoso el pastel, a lo mejor me va a salir una galletita, no sé, creo que es así, ¿no? O tal vez descubra otra manera y me salga otro más inflado, no lo sé, o sea, pero me tengo que dejar guiar, a lo que voy es a esto, ¿no? Tengo que dejarme guiar y creo que yo fui dócil a ese mensaje desde el principio y me decían, pues empieza a hacer por los demás, empieza a trabajar con los demás. Y al principio trabajar por los demás no significa que vayas y busques y hagas, al principio trabajar es estar, escuchar, Estar. acompañar, ni siquiera hay que decir nada, o sea, al principio es eso. Claro que pues también hay que empezar a prepararnos, ¿no? Y saber de qué mejor manera podemos apoyar y ayudar. Creo que yo decía es que entre más lea, pues más voy a poder aportar, ¿no? Entonces me empecé a comprar libros pues, del duelo, de Elizabeth Kubler, de literatura hasta de superación personal. Yo decía es que para mí todo era como este enfoque de cómo poder estar mejor, ¿no? Y cómo poder ayudar a otra persona con qué palabras, porque luego yo empezaba a sentirme bien, pero no sabía cómo hacer que el otro se sintiera bien o qué decirle. O yo decía, a veces cuando quería ayudar decía, ay, Omar, suenas tan trillado, o sea, o tan a receta de cocina, y a veces era simplemente contar mi historia, ¿no? O sea, a veces era pues lo que me pasó y cómo fui saliendo, pero sí ir encontrando como herramientas para hacer que el otro papá, yo lo veo así, yo hoy creo que mi misión es que el otro no sufra tanto, ¿no? O sea, si yo tardé un año, que el otro tarde 6 meses o menos, no sé. Lo veo de esta manera. Creo que es una filosofía que he tratado de buscar, ¿no? Y por eso le encuentro un sentido y quiero seguirme preparando y me da ese levantarme en el día y decir, órale, búscale, porque esto no se va a acabar. Sí, esto no se va a acabar. Y quizá pudiéramos decir que es infortunio total, pero es la realidad, siempre ha sido así. Cierto. Bueno, compañeros, empezamos a cerrar. Yo quisiera, antes de pedirles a ustedes una conclusión eh, y decirla como mi primer aporte sacado de esto que hemos hecho, que hay que buscar qué hacer y hay que buscarlo a través de lo que quiera, es decir, de lo que hable tu espíritu. Si usted no se ama, no va a salir de este desmadre. Si usted no se ama, no va a salir de este desmadre. Tiene que querer salir. Si no, no va a salir. Ujú. Y amarse es querer salir. Y para poderse amar hay que cambiar. Hay que crecer. Hay que saber más. Y hay que buscar algo importante. Y en esa búsqueda puedes ensayar al punto que decís, no, esto no me gusta, esto sí es lo mío, porque en el camino nos encontramos. Ujú. No en la quietud, en la analogía que hacía Omar en un gimnasio sentado viendo tele. No, es haciendo, es en la laboral, decía Humberto. Bueno, es tomarlo no como una obligación, pero sí como un trabajo, ¿verdad? Es decir, lo hago, me dedico tiempo de calidad para saber quién soy para que determine el camino que voy a retomar o tomar, un nuevo camino. En mi caso, un camino totalmente diferente. Hay personas que siguen el mismo camino. Entonces, compañeros, bueno, quizá la pregunta no es para el primer año, ¿verdad? ¿Para dónde voy? Pero sí empezar a escuchar, ¿estás perdido? No te preocupes, todos estuvimos perdidos. Y quiero que tanto al que está perdido como al que empieza a buscar el camino, que me les digan unas palabras de aliento, porque bueno, ustedes se han encontrado en el camino. Omar. Pues
Eh, Híjole, lo primero es que no se desesperen, que hay que tener mucha, mucha compasión con uno mismo, principalmente con uno mismo. Eh, es de tiempo, ¿no? Y de tiempo trabajado y de vivir el proceso. O sea, no lo vamos a poder esquivar, no podemos sacarle la vuelta. Lamentablemente es algo que tenemos que enfrentar y hay que atravesarlo. Pero del amor, o sea, entre más amorosos seamos con nosotros mismos, pues creo que el resultado es mejor y sobre todo acompañados, ¿no? O sea, no aislarse. Ahorita escuchaba eso, no aislarnos, intentar estar acompañados y buscar formas, ¿no? Buscar conectar con uno mismo, conectar con la naturaleza, conectar con la esencia. Es válido todas las emociones y los sentimientos que tengamos, es válido estar enojado, es válido llorar, es válido, este, mm, todo es válido, ¿no? O sea, caernos, ¿no? Porque a veces empezamos a ir para arribita y si nos caemos, uy, no, ya, otra vez, no, o sea, es válido. Yo creo que nunca regresamos al mismo punto, ¿no? Siempre, aunque haya caídas, creo que la caída nunca es del punto inicial y, y el proceso lo he visto, ¿no? Yo cuando llegué a un grupo y escuchaba que el dolor terminaba, no la podía creer. Y decía, ¿de qué está hablando, no? Y he visto que el dolor termina, ¿no? Que el dolor termina, que se convierte en amor, que siempre el amor es más fuerte. Entonces eso me dio mucha esperanza y hoy creo que es así, ¿no? Que sí se puede, que podemos llegar a ese lugar, pero hay que trabajar mucho, hay que hacer el esfuerzo, como decía ahorita Manri, tenemos que hacer el esfuerzo y vale la pena, ¿no? Hay una tanatóloga muy famosa acá en León, en México, que habla de eso, ¿no? Hoy entiendo la frase de vale la pena porque lo vale, ¿no? Hoy creo que ese proceso me ha hecho transformarme, ¿no? Y sé que los papás que lo están viviendo, aunque pues al principio estás en esa noche oscura, en esa densidad que piensas que no hay salida, que nunca va a ceder el dolor, que porque lo viví, o sea, yo puedo decir, yo estuve ahí, yo estuve en ese punto, ¿no? Y hoy ya no lo estoy. Entonces, pues soy un fiel testimonio de que se va a estar, de que se puede estar bien, ¿no? Siempre y cuando queramos. Humberto. Mira, Manri, yo quisiera decirles a todos aquellos que escuchan, primero que se acompañen, pero que acompañen principalmente a su pareja. Hemos visto la estadística tremenda cuando uno de los dos no quiere enfrentar la situación del duelo. Tristemente hay separación. Cuando hay comprensión y mucha comunicación con la pareja, es más fácil sobrellevar este proceso de duelo. Que nos vamos a caer los dos, lo sabemos que nos vamos a caer, pero sepan que tarde o temprano siempre va a haber una luz al final del túnel, siempre, siempre, siempre. Que se hagan acompañar y sobre todo que no abandonen a los demás hijos si es que los tienen, porque tristemente ellos también sufren y sufren bastante, bastante. Los hermanos son quienes llevan una carga muy, muy pesada, que inclusive a veces es mayor que la de los padres en duelo. Entonces, mucha confianza, mucho respeto, mucha comprensión entre las parejas, yo creo que es algo que debería ser casi, casi como una tarea, platicar los dos, comunicarse los dos y entender que si un día alguien no quiere hablar porque quiere llorar, quiere aislarse, hay que permitirle también a nuestra pareja aislarse de vez en cuando. Muchas veces esa, ese aislamiento o esa soledad, muchas veces es buena porque permite que esta persona pueda estar tranquila consigo misma. Si va a explotar, pues dejemos que explote la pareja también, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Es una forma, cada uno de nosotros llevamos el duelo de forma diferente y el que explote es una forma de sacar esa angustia, ese miedo, ese dolor que trae por dentro. Y como decíamos, el que podamos apoyar a aquellas personas que lo requieran, lo acaba de decir Omar, no necesariamente necesitamos palabras. Con estar es suficiente. Bueno, compañero, muchísimas gracias. El que ellos participen es el segundo podcast que participan, responde a una solicitado de un padre que nos ha estado siguiendo
y que pedía que hubiera más participación de papás. Y bueno, a ellos les agradezco. Hemos hecho 2 podcasts y vamos a seguir haciendo. Bueno, como terminamos en todas nuestras entregas de Abrazos de Esperanzas, te invitamos a que si querés estar en un grupo como el que Omar ha citado y como Humberto, aquí en Costa Rica también hay. Toda América está cubierta en grupos de apoyo, una red enorme, y si no hay en tu país, eh, podemos encontrarte ayuda virtual. Inclusive Omar hace reuniones virtuales y en cualquier lugar del mundo puedes encontrar apoyo y nosotros te podemos ayudar a encontrar ese apoyo donde sea que te encontres. Cuba, inclusive, que fue el último que nos se comunicó. Venezuela, que son países cerrados en ciertos aspectos. Así es que en Abrazos de Esperanzas estamos comprometidos y vamos a hacer lo posible para que ustedes tengan el apoyo que necesitan. A todos los que nos acompañaron hasta este momento, un abrazo enorme, y a los que nos acompañaron en una parte, pues también. Eh, Cuídense mucho, un abrazote, cuídense mucho. Abrazos para todos. Nuestro hijo murió en un accidente y en aquel dolor, oscuridad total, destellos como chispas, como luciérnagas en la grandísima oscuridad, se daban en momentos inesperados. Eran esos mensajes, esos abrazos que nuestro hijo nos enviaba. Tu hijo, tu hija, un ser amado muy significativo ha partido y te preguntas que esas sincronicidades, casualidades, mensajes, eso algo que sucede como una especie de milagro, es un mensaje para ti. Luego de mucho transitar por el dolor, nos decidimos hacer un libro. Un libro que no hablara del desgarro, pero pasara por ahí. Un libro que hablara de eso que llamamos diosidencias, sincronicidades, casualidades con propósito, esos mensajes, esos sueños. Y en este libro, además de nuestra historia, hablamos de, bueno, y cómo conectarnos más, cómo estar más presentes en comunión con nuestros seres amados, con nuestros hijos. Si la vida te puso a ver este video, quizá la respuesta que andas buscando está en nuestro libro. Disponible en Amazon para todo el mundo. O comunícate con nosotros.